La división del trabajo en la sociedad de Emil Durkheim es un texto fundamental en la sociología que ofrece un análisis exhaustivo sobre cómo la división del trabajo afecta la cohesión social, la estructura de la sociedad y los roles individuales. Publicada en 1893, esta obra marcó la consolidación de Durkheim como una figura clave en el campo. El libro explora la relación entre los individuos y el colectivo, analizando las dinámicas sociales que permiten que las sociedades complejas funcionen de manera armoniosa. A continuación, se examinan sus temas y argumentos principales. Contexto y antecedentes. Durkheim escribió La división del trabajo en la sociedad en un momento de rápida industrialización y transformación social en Europa. Las sociedades agrarias tradicionales, caracterizadas por una división del trabajo simple, estaban dando paso a sistemas industriales complejos. Este cambio planteaba nuevos desafíos para la cohesión social y el papel del individuo dentro de la sociedad. Durkheim buscaba entender cómo estos cambios impactaban el orden social y qué mecanismos podían mantener la estabilidad en sistemas sociales cada vez más complejos. Conceptos clave y temas principales: solidaridad mecánica y orgánica. En el centro del análisis de Durkheim está la distinción entre dos tipos de solidaridad social. Solidaridad mecánica. Este tipo de solidaridad caracteriza a las sociedades simples o preindustriales. La cohesión social se deriva de la homogeneidad de los individuos. Las personas comparten tareas, valores y creencias similares, creando una conciencia colectiva, un conjunto compartido de normas y valores. La división del trabajo es mínima y los individuos son en gran medida intercambiables. En estas sociedades, los lazos sociales son fuertes porque todos comprenden y aceptan sus roles y las normas que los gobiernan. Solidaridad orgánica. En contraste, la solidaridad orgánica surge en sociedades complejas e industrializadas, donde la división del trabajo es altamente especializada. Los individuos realizan tareas distintas y especializadas, lo que genera interdependencia. La conciencia colectiva se debilita, ya que las personas ya no comparten experiencias o valores idénticos. En cambio, la cohesión se basa en la dependencia mutua de los individuos que desempeñan roles complementarios. Por ejemplo, un trabajador de una fábrica depende de ingenieros, gerentes y personal logístico para que la producción funcione correctamente. Durkheim argumentaba que la transición de la solidaridad mecánica a la orgánica es un proceso natural en la evolución de las sociedades. Sin embargo, este cambio plantea desafíos para mantener la cohesión social, ya que los individuos se vuelven más aislados en sus roles especializados. 2. La división del trabajo como hecho social. Durkheim introdujo el concepto de hecho social, elementos de la sociedad que existen independientemente de las elecciones individuales y que ejercen influencia sobre las personas. La división del trabajo, según él, es un hecho social. No se desarrolla únicamente por necesidad económica, sino como respuesta a las necesidades sociales, contribuyendo a la integración y estabilidad de la sociedad. La división del trabajo no solo mejora la eficiencia, sino que cumple funciones morales y sociales. Al fomentar la interdependencia, ayuda a unir a las personas en una red de obligaciones y responsabilidades mutuas. Esta interconexión, a pesar del debilitamiento de la conciencia colectiva, crea una nueva forma de solidaridad esencial para el funcionamiento de las sociedades modernas. Papel del derecho en la solidaridad. Durkheim analizó cómo los sistemas legales reflejan el tipo de solidaridad presente en una sociedad. Clasificó las leyes en dos tipos: leyes represivas. Estas leyes son comunes en sociedades con solidaridad mecánica. Su objetivo es hacer cumplir la conformidad con las normas colectivas y castigar severamente las desviaciones. Su propósito es mantener la conciencia colectiva disuadiendo acciones que amenacen la cohesión social. Leyes restitutivas. En sociedades con solidaridad orgánica, las leyes son más restitutivas que punitivas. Buscan restaurar el orden social perturbado en lugar de castigar a los infractores. Por ejemplo, las leyes contractuales y civiles regulan las relaciones entre individuos e instituciones, asegurando que los roles especializados funcionen de manera armoniosa. El análisis legal de Durkheim destaca cómo las normas y valores sociales evolucionan junto con la división del trabajo, adaptándose a nuevas formas de organización social. 4. La anomia y las patologías de la división del trabajo. Durkheim reconoció que la división del trabajo podía llevar a patologías sociales si no estaba adecuadamente regulada.
Uno de los principales riesgos es la anomia, un estado de falta de normas o desintegración social. La anomia surge cuando los cambios sociales superan el desarrollo de normas y regulaciones, dejando a los individuos sin orientación clara sobre el comportamiento aceptable. En las sociedades industriales, los cambios rápidos en la especialización laboral pueden perturbar las normas tradicionales, dejando a los individuos desconectados y sin propósito. Por ejemplo, durante las crisis económicas, el desempleo o el subempleo pueden hacer que los trabajadores se sientan desorientados o sin identidad. Durkheim advirtió que estas condiciones podrían socavar la cohesión social y provocar un descontento generalizado. Otra patología es la división forzada del trabajo, donde los roles sociales se asignan en función de dinámicas de poder o desigualdad, en lugar de la aptitud individual o las necesidades sociales. Esto puede generar resentimiento y conflicto, ya que las personas se sienten atrapadas en roles que no se ajustan a sus habilidades o aspiraciones. 5. Regulación moral y social. Durkheim enfatizó la necesidad de regulación moral y social para prevenir las consecuencias negativas de la anomia y la división forzada del trabajo. Las instituciones, como la familia, los sistemas educativos y las organizaciones profesionales, desempeñan un papel crucial en la socialización de los individuos e inculcan un sentido de deber moral. Argumentó que las asociaciones profesionales, en particular, podrían proporcionar un marco de solidaridad en las sociedades industriales. Al fomentar un sentido de pertenencia y propósito compartido, estas asociaciones podrían ayudar a los individuos a navegar la complejidad de sus roles especializados y mitigar sentimientos de aislamiento. Metodología de Durkheim. El análisis de Durkheim en la división del trabajo en la sociedad se basa en un enfoque científico de la sociología. Utilizó datos empíricos, análisis histórico y métodos comparativos para estudiar los fenómenos sociales. Al examinar diferentes sociedades y sus sistemas legales, identificó patrones que le ayudaron a comprender cómo evoluciona la división del trabajo y cómo afecta la cohesión social. Su trabajo también refleja una filosofía positivista, enfatizando la importancia de estudiar los hechos sociales objetivamente, de manera similar a cómo los científicos naturales estudian fenómenos físicos. Durkheim creía que descubrir las leyes subyacentes que gobiernan el comportamiento social permitiría abordar sistemáticamente los desafíos emergentes. Críticas y legado. Aunque el trabajo de Durkheim fue innovador, ha enfrentado críticas. Algunos académicos argumentan que su análisis enfatiza excesivamente la cohesión social y minimiza el papel del conflicto y las dinámicas de poder en la configuración de las estructuras sociales. Otros cuestionan su suposición de que la división del trabajo conduce naturalmente a la solidaridad orgánica, señalando que las sociedades industriales a menudo experimentan desigualdad y explotación significativas. A pesar de estas críticas, las ideas de Durkheim siguen siendo altamente influyentes. Su distinción entre solidaridad mecánica y orgánica proporciona un marco útil para entender la evolución social. Además, su concepto de anomia se ha aplicado ampliamente en estudios sobre desintegración social, crimen y desviación. La insistencia de Durkheim en las dimensiones morales de la división del trabajo sigue resonando en los debates contemporáneos sobre el trabajo, la identidad y la cohesión social. En una era marcada por el cambio tecnológico y la globalización, sus advertencias sobre la anomia y la división forzada del trabajo son más relevantes que nunca. La división del trabajo en la sociedad, de Emil Durkheim, es un texto seminal que aborda las complejidades de la cohesión social en las sociedades modernas. Al analizar la evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica, Durkheim ofrece un marco comprensivo para entender cómo la división del trabajo da forma a las estructuras sociales y a los roles individuales. Su obra subraya la importancia de la regulación moral y social para mantener la cohesión en medio de rápidos cambios sociales. Aunque no exenta de críticas, el análisis de Durkheim sigue siendo un pilar de la teoría sociológica, ofreciendo valiosas perspectivas sobre la dinámica del orden y el cambio social.